Los participantes de este panel van a ser Jaime Egues, CEO de Teisa Paraguay, Daniel Sauca, presidente de Excelsis en Paraguay, Ramiro Riobó, gerente comercial y cofundador de SSD Argentina, Diego Viveros, gerente comercial de Infobip en Paraguay, y Sebastián Menuti, Industry Principal Customer Experience de Frost & Sullivan en Argentina. Así que recibimos a los panelistas, les damos la bienvenida. Fantástico, muchas gracias Ramiro por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un panel súper interesante, lleno de, como les decía Ramiro, personalidades resonantes en Paraguay. Así que, bueno, yo me voy a limitar a compartirles unas palabras iniciales antes de comenzar con las preguntas. Pueden ver ahí mi pantalla, ¿sí? Bien, bien, gracias. Entonces, quisiera arrancar hablando un poquito sobre los clientes, ¿sí? Venimos de muchos cambios en nuestra sociedad, obviamente, y cuando el mundo cambió a su alrededor, los clientes cambiaron con él también, ¿sí? Los consumidores adoptaron nuevos hábitos en estos últimos años y la gran mayoría planea mantenerlos. ¿Y de qué hablamos puntualmente? Bueno, para empezar, tenemos que afirmar que el consumidor de hoy está más impaciente y más ansioso, que los clientes se sienten más vulnerables, menos seguros, menos en control, que quieren experiencias sin contacto y que son más reflexivos y selectivos a la hora de tomar decisiones, dando así preferencia, ¿sí? A las marcas en las que confían y a las que se muestran empáticas con el cliente y se adaptan a él y a la nueva realidad en la que le toca vivir. En segundo lugar, diría también que los patrones de compra están cambiando, ¿sí? Producto, por supuesto, de las limitaciones financieras de los clientes. Vemos que el valor y el precio se han vuelto igualmente importantes para capturar la lealtad del cliente y por eso las organizaciones han tenido que repensar modelos operativos y modelos de negocio. Y en tercer lugar, a nivel global, ¿sí? Cerca de un tercio de los clientes comenzó a comprarle a nuevos negocios durante los últimos 2 años y el 64% de ellos dijo que lo había hecho a través de un nuevo canal de contacto, ¿sí? Lo cierto es que los millennials y la generación Z se pasaron a los canales de mensajería y la mayoría no piensa volver atrás. Y por último, creo que todos somos testigos de lo que es la aceleración de la intensidad digital en varios aspectos de nuestra vida y el espacio de relacionamiento con el cliente claramente no es la excepción, ¿sí? La mayoría de los consumidores han comenzado a utilizar canales en línea para comprar todo lo que necesitan o varias cosas de las que necesitan y de acuerdo a distintos estudios, ¿sí? de Frost & Sullivan y de varias consultoras distintas, se adelantó entre 5 y 6 años la intensidad digital de consumidores y empresas en menos de 12 meses. ¿Sí? Y em, hablando un poco de intensidad digital, también es claro que los consumidores que anteriormente se habían resistido a usar canales digitales o que ni siquiera sabían que estaban disponibles, tuvieron que adaptarse rápidamente. ¿Sí? En los últimos 2 años han adquirido las habilidades y la confianza para seguir usando lo digital. Y de hecho, les doy un par de estadísticas que describen un poco esto, ¿sí? El Harvard Business Review dice que el 73% de los consumidores prefiere comprar por múltiples canales, es decir, varios canales online y el presencial también. Google nos dice
que los consumidores omnicanales gastan un 30% más, o sea, son más valiosos para las marcas que digamos, los consumidores que solamente van al sitio físico. Por ello, la verdad es que no es sorprendente que la digitalización de la experiencia de cliente se encuentra ahora en el centro de la planificación estratégica de las principales empresas en toda América Latina. Y tenemos que reconocer también que los clientes ya venían buscando progresivamente comunicarse con las empresas a través de una cantidad de cada vez más amplia de medios de contacto y también de distintas variaciones de esos medios de contacto. Hoy en día el contexto y la urgencia dictan el canal de elección de los clientes, ¿sí? Si, por ejemplo, los canales automatizados son la opción número 1 para los menores de 25 años, las redes sociales están progresando desde la promoción de productos hacia la atención al cliente, ¿sí? Y en última instancia, tenemos que ver estos datos como la consolidación definitiva de la CX, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por dónde tienen que comenzar ustedes para estar a la altura de estas expectativas de los consumidores? Y esto es un poco lo que vamos a conversar hoy en el panel. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Porque, como les decía, con expertos de diferentes áreas, ¿sí? Y por eso me gustaría dar comienzo a la primera pregunta del panel, ¿sí? Que tiene que ver con la transformación digital. En este contexto en donde veíamos, ¿sí? Que el uso de la tecnología está jugando un rol cada vez más importante en proveer una experiencia de cliente de calidad y de esa forma alcanzar estas expectativas que les contaba recién. ¿Cuál es el rol de la transformación digital para permitirle a las empresas navegar exitosamente este viaje? Y me gustaría, en primer lugar, invitarlo a Diego, a Daniel Sauca, primero de Excelsis, para que nos cuente un poco cómo lo están viendo ustedes. Estás en mute, Daniel. ¿Ahora? Sí, se te escucha un poco bajo. ¿Ahora mejor? Sí, mejor. Ok. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Sebastián. Bueno, hay suficiente información, textos, libros que abordan el tema de transformación digital. Probablemente no diga muchas cosas nuevas. Sí les voy a comentar mi visión basado en la experiencia y sobre todo en la fortuna de estar en el sector de tecnología, como otros que acá en el panel, desde el momento que los discos duros más grandes tenían una capacidad de 5 megas y donde lo aspiracional de las empresas era tener un sistema contable como sistema informático. Mucho cambió desde esa época, pero a su vez, digamos, muchas cosas tampoco no cambiaron desde ese momento. La esencia sigue siendo la misma desde hace 30 años, que es la adaptabilidad y la adopción de tecnologías al negocio. La transformación digital, que es una frase muy de moda hoy, realmente se inició hace muchas décadas. Cuando el nombre más utilizado en la década del 80, 90, al comienzo de este siglo, era informatización, sistematización, probablemente erróneamente usado como sinónimo de informatización, y se pensaba que un sistema informático ordenaba la casa por generación espontánea. Luego tal vez se usó automatización más adelante, y así fue mutando el nombre a lo que hoy se llama transformación digital. Obviamente este nombre de transformación digital se acuñó cuando fueron emergiendo tecnologías que impactan más profundamente a la sociedad en general y a todos los niveles de las empresas y de las organizaciones.
Antes probablemente estos procesos transformacionales eran más puertas para adentro, dentro de las empresas, organizaciones, y por ende el impacto al cliente era mucho menor. No es un concepto nuevo, pero sí es un sinónimo de realmente de todo lo que dije anteriormente. Hoy, bueno, se habla de transformación digital porque hay una aceleración enorme y un impacto mucho más profundo en todo el conjunto de la sociedad, los clientes, usuarios, digamos, en la forma de hacer, digamos, negocios. Internet, la movilidad, la velocidad de las redes realmente cambiaron todo. Yo particularmente no me gusta usar mucho el término de transformación digital, sino más uso el término de adaptación digital. Pero bueno, pues como todo el mundo estamos usando transformación digital como ese sinónimo, me voy a referir como transformación digital. Obviamente la transformación digital está compuesta de, obviamente, tecnología, pero desde infraestructura tecnológica, seguridad, networking, aplicaciones con todas las siglas habidas por haber, ERP, CRM, EPM, HCM, aplicaciones móviles, aplicaciones verticales, RPA, etcétera, etcétera. Es un conjunto enorme de tecnologías. También está compuesto de, digamos, de procesos ágiles, sistemas de calidad, pero principalmente el proceso de transformación o transformación digital son las personas. Digamos, una verdadera, digamos, transformación digital debe incorporar nuevas habilidades a las personas, desde la alta dirección hasta los niveles operativos de las organizaciones. Y sin esas nuevas habilidades, que las voy a comentar después, el resto es insuficiente. Que pueden terminar desencantos, frustraciones de las empresas, de los empresarios, y estas habilidades hoy son importantísimas para poder, digamos, hacer usufructo de esas nuevas tecnologías actuales digamos, y emergentes, como administrar proyectos, gestionar el cambio, pensar fuera de la caja, análisis de datos, ciencias de datos. No solamente es importante el auto, que sería la tecnología, sino realmente lo vital es el piloto. Y el piloto siguen siendo las personas. Todo este proceso de transformación no es solamente ir incorporando, digamos, tecnología, sino es transformar toda la cadena de valor de las empresas o de una organización, digamos, no solo, digamos, lo que ve el usuario final o la ciudadanía, que es el front-end, eso sería la puntita de un iceberg. Debajo de eso, digamos, o subyacente a eso, hay para lograr que el cliente sienta algo diferente, que se lo sorprenda, que se lo impacte, no solamente por elegir la mejor tecnología, sino en transformar o cambiar o adaptar, modificar o optimizar los procesos de una forma tal que esa cadena sea consistente, encadenada y sin fisuras para minimizar la fricción con el usuario. La transformación digital no es un proyecto de tecnología, es realmente un cambio organizacional, profundo o no, pero es un cambio, digamos, organizacional, donde obviamente la tecnología hoy permea a todos los niveles digamos, de las empresas. O sea, que al final de cuentas el objetivo primordial o fundamental es deleitar al cliente, sorprender al cliente. Hoy es muy difícil sorprender al cliente con toda la cantidad de información que hay. Y también es, digamos, importante para las empresas para, digamos, ser mucho más eficientes puertas para adentro. O sea, todo esto es la reingeniería de procesos, la nueva forma de abordar, las nuevas habilidades que los trabajadores de las organizaciones deben incorporar a su formación. Todas estas nuevas tecnologías, Big Data, inteligencia artificial, blockchain y otras, van a permitir que la experiencia del cliente con las empresas, organizaciones sean mucho mejores y sobre todo minimizar la fricción con el cliente. Un poco vos dijiste, Sebastián,
La sociedad está acelerada, impaciente, muy exigente, información por todos lados, como son pequeños bombardeos que uno va recibiendo en la cabeza, digamos, en forma constante. Y yo creo que digamos, el desafío principal hoy es sorprender a algún cliente empoderado como nunca en la historia, con una atención personalizada, lograr la visión 360, etcétera, etcétera, ¿verdad? Digamos, indudablemente la transformación digital en todas las aristas que incluye es el camino para lograr, para lograrlo, pero es sin desentender que el cliente realmente es una persona y a su vez también el cliente quiere ser atendido por personas, ¿verdad? Pero y que sepan lo mayor, digamos, lo mayor posible el cliente y que su atención sea mucho más rápida, más expeditiva. Por ejemplo, digamos, que te llame una empresa a ofrecerte un servicio, lo primero que te pregunten es con quién tengo el gusto de hablar, o que te hagan una venta rápida mediante diferentes canales digitales y te entreguen el producto tarde y con una factura mal emitida. Realmente eso no es transformación digital, sino es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, la clave es todo lo que está por debajo de la tecnología y dotar a las personas de esas habilidades que hoy estas tecnologías emergentes están apareciendo. Me gustaría que después nos cuentes un poco más de eso, Daniel, pero antes quisiera también pedirle a Diego que nos cuente cómo de Infobip están viendo el tema. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en este panel. Transformación digital, un poco más sumando lo que dijo Daniel, desde Infobip entendemos que es que las empresas entienden que el usuario final cambió. El usuario final ya no es el mismo que hace 10, 15 años atrás. Estamos hablando de nuevas generaciones, de generaciones que quieren acceder a la mayor información posible y lo que buscan es una mejor experiencia. Entonces, en este periodo post pandemia y la pandemia obviamente lo que hizo fue acelerar esto, acelerar la transformación digital como prioridad entre las empresas. Y hoy veo o vemos cuatro puntos que son característicos de todo esto, al que va acompañado y colocan al cliente en el centro. La transformación digital es eso, colocar al cliente en el centro y a partir de ahí empezar a ver qué es eso y cuáles son eso. Sería la inmediatez de la información, la inmediatez de los servicios que ellos están queriendo. Estamos hablando de generaciones que hoy están en la población económica activa, que son los millennials, los centennials, la generación alfa que se está por sumar a esto, donde son generaciones que buscan esa inmediatez de la información. Cuando están buscando algo, quieren recibirlo en el momento y por su canal preferido. Ese también es importante que cuando a veces las empresas buscan tener o gestionar a través de un solo canal y al olvidar que es el usuario quien decide por qué canal elegir, es donde se pierde esa prioridad. La otra es la mayor experiencia. Uno, cuando es muy común ahora, cuando va a buscar un servicio o producto, busca directamente en la experiencia de los demás, los comentarios, las recomendaciones que tienen esa empresa o servicio que recibió y en base a eso toman las decisiones, ¿no? El otro punto es el conocimiento de los clientes. Conocer a los clientes propiamente en el sentido de saber que Diego Viveros le gusta tal o cual producto, sabe que compró anteriormente, había tenido este comportamiento de compra, volver a saber los gustos que van en base a eso, ir haciéndoles ofertas acordes, ¿no? Y la información relevante, eso que tiene que ver con el primer punto que es... em, Doy un ejemplo, recibo frecuentemente promociones de tarjetas de créditos por una tarjeta que no lo tengo.
Entonces a eso me refiero con la información relevante, es decir, realmente soy el usuario, soy el cliente acorde con el perfil acorde para tal producto o servicio. Entonces eso es un poco lo que vimos en todo este tiempo con respecto a la transformación digital y que las empresas están entendiendo de esta forma. A eso se refiere lo que Daniel estaba comentando, toda la tecnología que las empresas van incorporando para establecer como prioridad de estos 4 puntos, pero siempre colocando al usuario en el medio, como hablamos de tecnología de punta, Big Data, mejoramiento de procesos internos, pero siempre con el sentido de el cliente en el centro y a partir de ahí se van gestionando todas las acciones. Sí, excelente, excelente Diego, gracias ahí. Y me gustaría que avancemos retomando un poco lo planteaban creo los dos, ¿sí? Porque hay muchas veces que las empresas es como que quieren ir de 0 a 100 en segundos y contar con las últimas innovaciones tecnológicas y sin antes prepararse internamente para el cambio, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer es ¿por qué es importante la modernización de la infraestructura para poder contar con las herramientas adecuadas para satisfacer el cliente, ¿sí? Y acá me gustaría escuchar un poco lo que tiene para contarnos Ramiro Riobo de SSD. Gracias, Sebastián. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, te Es un escuchamos. Buenísimo, muchas gracias. Es un placer poder estar esta tarde con ustedes. Por mi parte, quisiera comentarles un poco de las experiencias que hemos vivido con SSD en los últimos años. Todas las empresas con las que tuvimos el gusto de conocer y trabajar tienen como prioridad mejorar la experiencia del cliente. Muchas veces esta meta está por encima de otras. Y por eso es que es un gran desafío en estos casos poder, con esto quieren lograr captar el desafío de atraer y conservar sus clientes. Esta es una de las mayores preocupaciones que nosotros notamos. Por eso cuando hablamos de una infraestructura tecnológica obsoleta, es que estamos poniendo en riesgo la experiencia del cliente. Nosotros creemos que la modernización de un contact center, ¿no? de la infraestructura y de la solución, es imprescindible para poder cumplir con las expectativas de los clientes. Un contact center desactualizado no te permite tener customer journeys omnicanal, donde el cliente pueda moverse en diferentes canales de atención con la marca. Tampoco me permite generar una atención personalizada, una atención a medida para cada tipo de cliente. Actualmente, no poder contar con un customer journey ininterrumpido, que es donde el cliente puede interactuar con la marca a cualquier hora y en cualquier lugar, no tener esto ya le brinda una ventaja a su competencia. Entonces es por eso que es donde tenemos que utilizar estas herramientas modernas, donde tenemos que modernizar la infraestructura para lograr alcanzar estos objetivos. En el último tiempo se han logrado eliminar las barreras tecnológicas y muchas veces las barreras de presupuesto. Un poco gracias a la omnicanalidad, con la aparición protagónica, ¿no? de los canales digitales, como comentaba recién Sebastián y un poco también lo comentaba Diego. Anteriormente, ya tenemos generaciones que están optando por utilizar únicamente estos canales digitales. Estos canales permiten un crecimiento exponencial en la relación comercial con los clientes. Creemos que son uno de los puntos estratégicos para lograr este crecimiento exponencial. Y aquí estamos hablando de cualquier tipo de empresa. Hablamos de empresas pequeñas, con bajo presupuesto, medianas y empresas grandes. Que quisiera contarles un poco algunas de las estrategias que hemos llevado adelante para poder hacer crecer de forma exponencial a las empresas con las que trabajamos. Primeramente, lo que nos encontramos es el crecimiento de los recursos en el contact center. Las empresas necesitan crecer en interacciones, necesitan crecer en ventas, pero verdaderamente tenemos los recursos humanos para atender ese volumen, esa ola de clientes. La omnicanalidad me permite tener agentes multitarea, eso ya es primordial. Con los canales digitales podemos obtener la relación 1-10, donde un agente que antes estaba ocupado atendiendo una llamada, ahora me puede atender 10 clientes en simultáneo a través de un canal digital. Otro de los factores importantes que hemos encontrado en el relacionamiento son los largos tiempos de espera. Esto es una frustración que se repite en muchas oportunidades. Son esos momentos en que nos parece que cuanto más esperamos para ser atendidos, menos es el interés de la empresa para brindarnos una solución.
Y no solo estamos hablando de los tiempos de espera a ser atendidos, sino también hablamos de una atención lenta o una gestión lenta del asesor, ¿no? Esto cambia radicalmente cuando logramos implementar soluciones innovadoras como los bots, ¿no? Los bots de atención que nos ayudan conteniendo clientes con sus principales consultas, inquietudes, y eliminando tiempos largos de atención donde un agente, por ejemplo, tiene que recolectar información. Entonces, a medida que uno va avanzando en estos dolores, estos principales 2 dolores que les estoy comenzando, la situación obviamente va mejorando, uno va notando cambios de manera inmediata, ¿no? Otro dolor que solemos encontrar también son las relaciones superficiales que se generan entre el cliente y el operador que está atendiendo, ¿no? Verdaderamente los clientes quieren sentirse propios, quieren sentirse parte de la marca, como lo comentaban recién. Entonces, una solución moderna me va a facilitar agilizar la atención, mejorar la preparación de los agentes y poder conseguir una atención cercana y personalizada. Por ejemplo, yo tengo muchísima más chance de ser atendido por el mismo agente si es que yo utilizo los canales digitales. La tecnología me brinda una mayor adaptación a esa funcionalidad, por ejemplo. Esto también se convierte en un desafío importante, porque cuando empezamos a apostar fuerte con los canales digitales tenemos que estar verdaderamente preparados. Hay que saber de que es la imagen de la empresa la que está en juego, es la empresa la que está respondiendo a través de los canales digitales, a través de WhatsApp, las redes sociales. Y obviamente todo esto queda registrado. Es aquí donde aparecen un poco los miedos de las compañías a las viralizaciones y a los posteos masivos que se generan en las redes. Pues por eso que creemos que con herramientas que verdaderamente trabajen en el capital humano, en el recurso humano, herramientas de entrenamiento constante, como por ejemplo gamification, que es una herramienta que se integra al contact center muy interesante, que le permite jugar a los agentes y al mismo tiempo aprender, calificar y sumar puntos y poder crecer dentro del conocimiento, los controles de calidad que siempre se hacen, que son generalmente conocidos, y plataformas como Speech Analytics, que se habló anteriormente en este evento, nos permiten saber en tiempo real cuándo se ha generado una experiencia agradable y cuándo no. Y eso también es muy importante para poder mantener esta experiencia al cliente. Y por sobre todo también nos hemos encontrado, no porque sea una de las últimas, sino porque sea menos importante, sino porque es un poco de las más complejas, nos encontramos muchas veces con empresas que ya adaptaron tecnologías como los bots, por ejemplo, pero son muy pobres en lo que es el diseño y la gestión. Entonces, sabemos que llevar un proyecto de bot no es la tarea fácil, pero nosotros creemos que no lograr que el bot se integre en los principales sistemas de la empresa, lo convierte en ineficiente la inversión y convierte en ineficiente la tecnología. Es por eso que también tenés que contar con una plataforma innovadora que te permita que el bot se logre integrar a los principales sistemas. Con eso vamos a lograr potenciar exponencialmente el uso de esta herramienta. Hoy en día los chatbots generan una reducción importante de costos en lo que es un contact center y se ha notado una enorme adoptación de los clientes para este tipo de tecnología. Uh-huh. Fantástico. Fantástico, Ramiro, gracias. Y también quería preguntarle a Jaime de Teisa que nos cuente un poco cómo están viendo ustedes desde allí el tema de modernización. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, básicamente yo creo que desde el punto de vista de infraestructura y de modificación, esta transformación hacia el canal digital que habla Ramiro, y también tocó en su momento Diego, ha puesto tremenda presión en lo que nosotros llamamos la actualización de la infraestructura existente, lo que teníamos antes. Entendamos que dentro de los 3 segmentos, tengamos call centers de operadores que trabajan, digamos, en forma con una cantidad importante de agentes dando servicios, pequeños centros, digamos, de contacto de atención que tienen las propias empresas y, lógicamente, los centros de atención del Estado. Todos sufren el mismo problema actualmente, ¿no? O sea, esta demanda de simultaneidad, esta demanda, digamos, de poder tener mayor posibilidad de atender más rápido o mayor nivel de atención, todo ese tema que habla de los bots, todo, ha puesto mucha presión sobre la infraestructura y el cambio de infraestructura. Y la infraestructura, acuérdense que tiene básicamente 3 grandes pilares, ¿no? El primero, el más importante para mí en este esquema, es que el sistema de acceso del cliente esté bien dimensionado o esté bien monitoreado. ¿Cuáles son los accesos? Normalmente son accesos troncales de Internet, la mayoría de las veces. Y hemos visto muchos contact centers que ponen, por ejemplo, gran parte de sus fichas en atención al cliente. Cuando yo les pregunto, ¿qué pasa si se les cae el servicio?
Y me dice, nada, y nos quedamos fuera. ¿Y cómo vas a dejar afuera 60 tipos? Tenés que tener doble acceso, dos operadores por caminos diferentes, equipos redundados. Entonces no hay una lógica un poco en el concepto de atención o resultado final de atención versus inversión. Este es un proceso. Tengo esta charla muchísimo con la gente, así que eso es algo normal que lo vemos todos los días, pero hay que atender mucho el acceso, ¿ok? El segundo punto es lo que llamamos la infraestructura interna de seguridad. Voy a charlar un poquito más adelante en todo lo que son equipamientos, todo lo que es administración de cada sesión. Acuérdense que cada sesión que se levanta entre un agente y un cliente es a efecto de la seguridad un puerto abierto desde el punto de vista de Internet que puede ser atacado, puede ser hackeado. Hemos tenido, por lo menos en Paraguay, la semana pasada, un ataque muy horrible sobre una operadora que básicamente ocurrió que prácticamente, no digo que el 90%, pero casi el 90% se quedara sin señal en muchísimos de los servicios. Entonces, imagínense en el impacto económico de que eso fue. Y muchos tienen relación con cómo administramos la parte de seguridad. Y el tercer pilar es el pilar lo que llamo infraestructura propia hacia el agente. ¿Qué significa esto? Tenemos call centers actualmente que tienen tecnologías que las desplegamos hace 8 o 10 años, y en este momento con la omnicanalidad, con toda la parte de agente digital, ya la cantidad, la velocidad, las propias computadoras, todo ya no tiene mucho sentido continuar con lo que hacíamos antes. Todo hoy en día se maneja con un entorno totalmente digital y totalmente integrado transversalmente en el back digamos, de la operación. Tener una infraestructura acorde a eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo te diría que esos son los 3 pilares que habría que trabajarlos, habría que ponerlos en el mapa de cada uno, de los que nos están escuchando un poco. Acceso, todo lo que se refiere, digamos, a seguridad, y el tercer pilar es lo que es actualización propia de lo que es el propio puesto de trabajo o digamos, el entorno digital que tiene el propio agente. Con esos 3 yo te diría que estamos bastante bien. Por último, también no menor, yo creo que lo que reflejó un poco Ramiro, la utilización de ciertas herramientas. Voy a agregarte una más, Ramiro, digamos que son servidores que puedan manejar el tema de bot, dónde están, qué están haciendo, cómo están activos, no están activos. Vamos a agregar digamos, a un paso que ha dado un tremendo cambio en esta posibilidad de acelerar procesos que son los procesos de RPA. RPA es un proceso de robotización, digamos, de procesos, automatización de procesos, en forma de que los agentes tienen soporte sobre el back operativo que hace realmente una máquina. Entonces el cliente está esperando que se dé de alta y la persona, en vez de administrar esto acá, descarga eso sobre robots, y los robots van realizando la tarea, y eso hace que la experiencia al final del cliente tenga una diferencia enorme. Todo este set digamos, de actualizaciones de infraestructura tiene que ser puesto en el mapa de los administradores, digamos, de los contact centers. Tiene que ponerlo claramente para saber y hacer una especie como de revisión de cómo están, en qué momento están y cuál es el impacto que van a tener para desarrollar una campaña o no. Entonces, serían básicamente los puntos. Continúo después, Sebastián, con el siguiente punto. Gracias. Excelente, Jaime, clarísimo. Y bueno, gracias por la exposición. Eh, Quisiera retomar un poco lo que, bueno, hablábamos antes de la importancia de satisfacer las exigencias de este nuevo cliente, y que para eso es fundamental contar con la información justa en el contexto adecuado en cada interacción, ¿sí? Así que la pregunta es, ¿cuál es el rol que tienen los sistemas de CRM hoy en la experiencia del cliente? Y me gustaría arrancar acá con Diego, que nos cuente cómo están viendo desde Infobip el tema de CRMs. Bien. Bueno, clave. El CRM en el acompañamiento de todo lo que es el Customer Journey, todo lo que es la jornada del cliente, saber específicamente con quién, con quién estamos hablando, con quién estamos, quién es la persona, quién es el cliente, sus gustos, su fecha de cumpleaños, todos sus datos, manejar toda la información, todos los canales en el que fueron contactados. Desde Infobip tenemos esa
interacción o esa integración, mejor dicho, con los CRMs en el sentido de proveer toda la información de quién es el cliente por todos los canales los canales digitales con el que más usa y tener toda la información, no solamente de toda la interacción que tuvo con la empresa. Entonces, ese es un poco el rol principal del CRM, manejar el relacionamiento con el cliente y que éste sea integrado con todos los canales disponibles que hoy tenemos, sobre todo las redes sociales, que hoy forman juegan un rol importante en la gestión diaria con los clientes. Ellos buscan empresas que tengan directamente WhatsApp como canal principal de contactos, de manera de que sea ya no buscan las llamadas o no buscan la opción de llamar, sino ya los canales digitales. Y esa integración de esos canales al CRM es clave. Perfecto, perfecto. Me gustaría escucharte a vos, Daniel, que nos cuentes un poco su visión sobre los CRMs. Ahora, complementando lo que dijo Diego, hoy realmente un completo, digamos, CRM no es solamente una aplicación. Los principales CRM que hay en el mundo, o los más utilizados, realmente son una plataforma que integran diferentes, digamos, tecnologías como inteligencia artificial, business intelligence, herramientas de integración, que es un punto clave en un proceso de implementación de un CRM, porque al final de cuentas tengo que integrar el CRM con los diferentes canales con los cuales el cliente se comunica con las empresas y por ende alimentan la información al CRM. También, digamos, implican mejores prácticas, digamos, y sobre todo la forma digamos, de implementar. Hoy por hoy, digamos, un CRM, digamos, bien utilizado o bien implementado no es solamente registrar en una base de datos todas las interacciones con los clientes, ciudadanos, o definir flujos comerciales o flujos de servicios o ambos, que tampoco no es una tarea fácil, sino también es un trabajo bastante fuerte de integración con aplicaciones ERP, aplicaciones con sistemas legacy, base de datos externa, diseñar, modelar procesos, o sea, y también la clave para implementar un CRM y sacarle provecho a todas estas tecnologías que están hoy como parte de un CRM es de dotar a los recursos humanos que lo van a utilizar de habilidades blandas que antes uno no le hacía mucho caso, no eran tan explotadas antes, que es el tema de análisis de datos. Hoy, digamos, lo fundamental en un CRM no solamente es registrar información, sino mucho análisis sobre todo lo que el CRM me puede dar para tomar acciones en servicios o en procesos comerciales. Bien, excelente. Clarísimo, Daniel. Gracias. A ver, creo que ustedes ya comentaron sobre este tema, especialmente en su exposición sobre infraestructura, pero es cada vez más importante el tema de la seguridad, ¿sí? Porque a medida que aumenta la intensidad digital, si querés, también lo hacen las vulnerabilidades en términos de seguridad que una empresa puede tener, ¿sí? Se hace más difícil proteger la data del cliente y de la empresa también. Así que la pregunta es, ¿cómo ha cambiado un poco el escenario de amenazas cibernéticas en el que tenemos que operar y cómo pueden hacer las empresas para proteger los datos del cliente hoy? Y acá me gustaría que nos cuente Jaime primero cómo lo están viendo. A ver, yo pienso que el punto más importante acá es que entendamos el contexto. O sea, a ver, ¿dónde estamos navegando? Lo concreto
es que la escalada de ataques y la capacidad de atacar se ha prácticamente quintuplicado en los últimos 2 años. ¿Qué significa eso? La capacidad de conseguir equipamiento para hacer un ataque formal de cualquiera de las condiciones normales que tienen como objetivo principal o suspender y anular una operación de determinada compañía o secuestrar información de la compañía para que pueda tener un modo de transacción por extorsión, ha aumentado sí realmente. Yo pongo siempre el ejemplo más claro de que nosotros tenemos algunos sistemas de seguridad dentro de la compañía, que yo tengo que, o sea, lidero en este caso el grupo. Nosotros pasamos de tener más o menos dentro de los frentes de ataque, pasamos en 2 años prácticamente a tener casi unos 100.000 ataques por día. Los ataques trabajan sobre toda la plataforma de clientes que tenemos nosotros y lógicamente están los que pueden pasar y atacan directamente al usuario final. Técnicamente la razón fue por la capacidad de procesamiento que hoy tenemos para hacer ataques sofisticados. Es muy fácil de acceder y es muy fácil de conseguir. Entonces, yo insto mucho a todos los centros de contacto que quizás la parte más importante que hoy tienen que hacer desde el punto de vista de proteger activos, si lo tienen, aquí no puedo tocar nombres, pero hay muchas compañías que manejan activos de informaciones sensibles atrás, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, un contact center relacionado con todo lo que es base de datos de salud, por ejemplo, es bastante delicado de manejar. Los contact centers del gobierno tienen información muy sensible y muchas veces tienen lugares o puertas de acceso a sistemas propios del gobierno. En esos casos, hacer una inversión adecuada en lo que se refiere a seguridad y tener o subcontratar, hoy se puede subcontratar SOCs, que son básicamente equipos de trabajo que, digamos, están todo el día activando, cerrando puertas, haciendo que tu infraestructura esté actualizada desde el punto de vista de todos los patches y todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo que haya una acción muy orientada a la prevención. Prevención se consigue monitoreando. El monitoreo realmente es caro, porque implica, digamos, que tengamos un control permanente de las alertas, y eso es una cuestión, digamos, que muchos de los directores no tienen conciencia hasta que le ocurre. TEISA normalmente es llamado permanentemente. Cuando me cuentan, fuimos atacados. Yo le digo, pues, ¿cómo fuiste atacado? ¿Tuviste que haber hecho algo para evitar que te ataquen? No teníamos nada. Yo le digo, ¿y qué te pasó? Y tengo que pagar $80,000, $100,000 por la información. Entonces, yo digo, es muy difícil administrar ya fallecido, ¿no? Yo siempre le digo que quizás una de las cosas más duras que hay que aprender rápidamente es eso. Entonces, yo pienso que hay que poner mucho foco hoy en día porque la escalada está subiendo, entonces mantener una inversión adecuada, contratar asesores adecuados, dotar a la gente de todos estos seminarios, que hay muchísimos actualmente de conferencistas de lo que es ciberseguridad, o subcontratar una compañía que tenga este tipo de servicios, es uno de los puntos más importantes que hoy en día tienen que encarar todos los responsables de lo que es servicio. Porque a la larga, como estamos hablando todo, si el cliente es el centro de todo, el cliente no puede estar sin comunicarse o acceder a los servicios que nosotros estamos dando. Es de prioridad absoluta. Y en eso la parte de seguridad es uno de los talones de Aquiles más fuertes. Gracias, Sebastián. Fantástico. Bien, Jaime. Ramiro, ¿qué opinas vos? Opino que me tocó hablar en un momento difícil, tocándome hablar después de Jaime, un gran exponente de lo que es la ciberseguridad, pero voy a hacer el intento. Yo creo que esta es una oportunidad, cambiando un poquito también el eje, creo que es una oportunidad para comenzar a adoptar lo que es el camino a la nube, ¿no? Más que nada para empresas donde el capital o donde el presupuesto en seguridad tecnológica o en ciberseguridad no generalmente está acorde a lo que verdaderamente necesita la empresa para protegerse. Entonces, llevando los servicios y llevando las plataformas, tanto de atención al cliente como otros servicios a la nube, estamos llevando nuestra información y nuestros procesos también a un área de protección donde está siendo protegida por empresas ya multinacionales, ¿no? Estamos hablando de Amazon, de Google, de Microsoft, ¿no? Entonces, de a poco en el mercado mismo, las empresas van a empezar a sentir ciertas presiones, ya sean la compra de hardware físicos, en lo que es el uso de la electricidad, en lo que son los espacios físicos, las altas disponibilidades, y en este caso lo que es la ciberseguridad, son factores que van ayudando a las empresas a lograr invertir y lograr llevar sus tecnologías a la nube.
Eso quería agregarlo como algo importante. También me gustaría también contar un poquito lo que es nuestra experiencia, ¿no? De lo que son implementaciones de contact center, pasar por el área de seguridad de la empresa con la que vamos a trabajar o con la que queremos llevar adelante un proyecto en la nube. No es tarea fácil, es una tarea bastante compleja, ¿no? Uno debe tener muchísimo conocimiento de cómo funciona su plataforma, cómo funciona su herramienta, y por sobre todo brindar una herramienta que verdaderamente demuestre la seguridad y la confianza que debe demostrarle a estas áreas de seguridad, ¿no? Entonces, nosotros le ponemos muchísimo foco a esa etapa del proceso de adaptación de estas tecnologías, y generalmente solemos tener unas interesantes reuniones y duelos con las áreas de seguridad para poder demostrarles verdaderamente que el producto que representamos cumple y cuenta con funcionalidades de protección y de resguardo de la información. Las típicas preguntas que uno se hace cuando se reúne con el área de seguridad es: ¿quién puede acceder a mi información? ¿Quién puede leerla? Solamente yo la puedo leer. ¿Quién más tiene acceso a tu plataforma? Entonces son respuestas que son difíciles de dar. Muchas veces la fábrica no nos comparte, ¿no?, la información de ingeniería, pero sí tenemos que ahondar en lo que son los conceptos, las arquitecturas y las funcionalidades por sobre todo, ¿no? Quisiera darle la palabra a Jaime, que parece que quiere agregar algo más. Claro. Quiero aportar un momento, Sebastián, un chiquitito. Un gran concepto que la gente no entiende es que lo que está de tu equipo para afuera es público. O sea, Internet es abierto. Si yo mando un mail y el mail funciona por una plataforma normal, el mail se va totalmente abierto, yo lo puedo leer. Toda la red entera mundial tiene miles de sniffers, se llama, que estamos mirando. Nosotros tenemos muchos sniffers, hay motivo, por el tema de control, la cantidad de cosas. Escuchamos, o sea, hay conversaciones, hay mail, hay documentación. Entonces, lo que dice Ramiro es de vital importancia. ¿Qué yo hago con la información que va adentro? ¿Cómo yo administro la información que sale? O sea, la gente no percibe de que el acceso de Internet es público. Todo el mundo tiene disposición, a no ser que esté encriptado, que tenga un sistema propio, que está bien, hay algunas compañías que administran ese tipo de cosas, pero no es el común. Entonces hay que entender un poquito para tener la visibilidad del riesgo. ¿Ok? Eso más quería aportar. Sí, está muy, muy relevante. Bueno, excelente, excelente. Muchas gracias a los cuatro por estas apreciaciones que me parecen súper relevantes. Me gustaría cerrar, si querés, el panel con un par de apreciaciones mías, que también puse 2 slides nomás juntas. Decir primero, bueno, que en Frog vemos, ¿sí?, acerca de la evolución que vemos en la CX. Creemos que el relacionamiento con los clientes va a continuar evolucionando desde contactos sueltos como teníamos hace un par de años, contactos a través de distintos canales de contacto quizás, pero ahora hacia viajes fluidos que habilitan las jornadas de cliente que sean proactivas, que sean asincrónicas y que sean persistentes, ¿sí? Creo que la pandemia cambió la forma en que las organizaciones dirigen sus negocios y cómo interactúan con sus clientes, ¿sí? El viaje del cliente se ha transformado y ha sido equipado con herramientas de autoservicio que son intuitivas, que son fáciles de usar, que permiten a los clientes comunicarse con un agente solamente para consultas complejas o específicas, ¿sí? Y creo que tecnologías como la inteligencia artificial, herramientas de seguridad, plataformas de comunicación en la nube, como planteaban antes, sí están demostrando ser elementos críticos para mejorar la experiencia del cliente, ¿sí? Y creo que las empresas están yendo cada vez más rápidamente hacia donde están sus clientes, ¿sí? Y van a tener que repensar sus estrategias y modelos de negocio para adaptarse a las renovadas prioridades y expectativas de este cliente, ¿sí? Ofreciendo una experiencia verdaderamente personalizada, ¿sí? Retomando acá lo que planteaba Diego y también Daniel en sus exposiciones. Creo que sin dudas las empresas van a tener que apostar fuertemente por lo digital y por agregar nuevas capacidades que permitan transformar clientes
en auténticos fans y promotores de la marca, ¿sí? Y con eso, a ver si puedo hacer que esto cambie. Ahí está, perfecto. Bueno, con eso cierro con una frase que me pareció interesante traerla al mundo empresarial. Si el autor es el psicólogo Herbert Gershoy, ¿sí? Que nos dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender, ¿sí? Los analfabetos del siglo XXI van a ser aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Creo que este es un mensaje que tenemos que llevarnos hoy de vuelta con nosotros, después de escuchar todas las formas en que esta industria está cambiando tan rápidamente, ¿sí? Para no perderle pisada justamente a los clientes y a los consumidores y a los competidores también. Con eso no digo más nada, le voy a devolver ahora la palabra a Ramiro García para que des un cierre a este panel. Muchas gracias, Sebastián. Más que agradecidos por la participación y sobre todo por poner el foco de la tecnología mirando al cliente. Mirando al cliente y mirando la innovación, que creo que es lo que nos mueve, que mueve a nuestras empresas, que mueve la realidad de hoy y sobre todo la que nos mueve a nosotros como seres.